vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Primero recapitulando algunas cuestiones. Seguramente, como yo, muchos estuvieron atorados en tráfico, en bloqueos el día martes. Por eso fue que mejor opté porque no hubiera clase como tal, pero sí necesitaba validar que se había abordado alguna información con ustedes. Y de esa cuenta fue que se habilitó una pregunta en la plataforma como referencia a lo que se hizo ese día y pues que no tuvieran pues la presión de clase y demás. No obstante, pues eso sí nos afectó porque la idea era que el martes resolviéramos el ejercicio que teníamos pendiente para que hoy viéramos la tasa interna de retorno. Siento que para no generar más estrés y para que no haya más complicaciones en el examen, que necesitan recuperarse muchos, lo ideal es que la tasa interna de retorno no va a venir de manera práctica en el examen. Entonces, lo que sí va a venir sería un ejercicio muy similar al que ya les dejé en clase y que hoy vamos a resolver, donde obviamente van a tener que analizar estos resultados para por lo menos 2 años, más el valor presente neto, que pues ahí ya solo jalamos el dato del flujo de efectivo y se incluye dentro de la fórmula, por así decirlo, para poderlo resolver. Entonces eso, o sea, seguimos en pie en el contenido del capítulo 4 y 5 de Vaca Urbina y lo referente a la guía de CG Plan en términos teóricos y en términos prácticos, un ejercicio de más o menos la misma magnitud de lo que ustedes tuvieron en el ejercicio práctico de este laboratorio. Tasa interna de retorno, pues la abordaremos días después y haremos quizá algún laboratorio para que no quede ese tema en el aire. El otro anuncio es lo referente al proyecto. Como ya eso hace casi un mes, creo yo, que les dije que se entregaba el día de mañana, inicialmente con Edson habíamos hablado que se iba a cambiar para el lunes porque ustedes tenían programado examen. No obstante, pues la idea es que ya solo tenían que cargarlo. Ya hoy, un día antes, ya no es que estuvieran haciendo mayor cosa del proyecto, solo les faltaba cargarlo en la plataforma. ¿A qué voy con esto? Hoy ya oficializaron que el examen que tenían previsto para mañana se reprogramó, creo que les toca el 3 de abril, y por tanto, al no haber el inconveniente del examen, sí están en la disponibilidad de cargar el archivo. Por ende, sigue vigente la fecha de entrega de mañana 21 de marzo, en el horario que les toca viernes, que es a primer horario, ¿verdad? De 5 a 7 de la tarde. Entonces, para que no se les vaya a pasar, porque recuérdense que esto sí ya es ponderación respecto a los que creo que son 20 puntos que les tengo asignado al proyecto. Uno, dos, o sea, ya dijimos el tema de qué se corrige de lo que entraría práctico en el examen, el tema de la entrega del proyecto. Bueno, y otra que es tal vez anuncio adicional, pero que no está de más indicarles. Hoy me pidieron referencias de algún economista que quiera una plaza técnica en el Ministerio de Trabajo, en el área de estadística. Si ustedes están buscando, tienen un interés, pueden compartirme a mi correo su CV, yo lo traslado y pues ya dependerá de ahí, de ellos, pues el tema del proceso, pero no está de más. Cuando me han pedido a mí, pues siempre les digo a mis estudiantes para que puedan aplicar si y así lo requieren. Si no tienen mi correo, porque en el otro salón me terminaron preguntando hasta mi correo, pues ahí se los coloqué, pero lo tienen desde el día 1 en el programa, en la plataforma, en todos lados. Entonces ahí está igual mi correo, si alguno está interesado me puede mandar su hoja de vida. Creo que sola. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Permítanme. Y retomemos entonces lo que estábamos viendo en las últimas clases presenciales y es el tema del estado de resultados y el valor presente neto. Para tal vez tratar de apoyar la manera en la que ustedes van a estudiar, se las voy dosificando, les voy tratando de que ustedes tengan algún tipo de material de estudio. Esa ha sido un poco la lógica que yo he tratado de aplicar ahí. Y, ¿cómo se llama? Lo que sí es que todo este tipo de material no está susceptible de ingresarlo al examen, ni formulario, ni nada, entonces tienen que comprender bien y aprenderse la estructura, las posibles cuentas que van dentro y las fórmulas, como el caso de la de BPM, que pues esa es una que definitivamente no se van a salvar. Antes de resolver el ejercicio, quiero hacer algunas consideraciones siempre en el marco de cómo aplicarían el ejercicio.
Uno, creo que ya lo dije, pero no está de más repetirlo, la estructura del estado de resultados. El que aparece en el libro es aplicable, si no estoy mal, a México. Por eso hasta tiene un impuesto de 47%, entre otras cuestiones. Por eso es que yo les he dado la estructura que más o menos se utiliza acá en Guatemala. Van a variar, como por ejemplo, dónde va a estar la utilidad bruta, ya lo manejan como utilidad marginal y cosas por el estilo, pero entonces la estructura que ustedes tienen que respetar es esta que hemos estado trabajando con ustedes. No es una mayor diferencia, pero no está de más que lo tengan en cuenta. El tema de, vamos a ver, utilidad bruta, utilidad antes de impuestos, renta imponible, que puedan aprenderse no solo la estructura, sino que cuál sería la diferencia, porque yo además de hacer el ejercicio seguramente voy a pedir mucha interpretación del estado de resultados, como en cuánto varió la utilidad después de impuestos, que la utilidad bruta y por qué. ¿Por qué restamos gastos deducibles? O hay una en particular que les hice al salón de allá y quisiera que también ustedes en el chat me respondan ahorita. ¿Por qué sumamos las depreciaciones y amortizaciones ya casi en la parte final para tener el flujo neto efectivo? Les doy ahí un momento para que me escriban. Quiero ver cómo van con ese tema porque ya lo hemos platicado varias veces en clase. ¿O solo están los equipos conectados o no tienen idea a estas alturas? Y eso me preocupa un poco entonces. Veamos ¿Qué preguntó? Disculpe. el tema de por qué sumamos las depreciaciones y amortizaciones aquí al final. Ah, ya. Es porque no es un egreso real, sino que son ¿cómo se llama esto? Estimaciones que se hacen al costo. Gracias, Freddy. Sí, efectivamente, esa respuesta se la había puesto por buena. La lógica de eso es, yo tengo el monto de depreciaciones y amortizaciones y eso es deducible de impuestos. De hecho, esa es la lógica de todo el estado de resultados. Yo como empresa generé estos ingresos, pero yo no voy a pagar los impuestos por el total. Y por ende, le voy a ir restando todos los rubros de costos que son deducibles de impuestos. Entre ellos está el costo de producción, de administración, de venta, financieros y así. Y entre estos aparece la depreciación y amortización. O sea que yo le estoy restando a mis ingresos un valor de lo que se están depreciando mis activos. Llámese el horno, llámese computadora, llámese mobiliario, qué sé yo, se está depreciando porque yo sé que en el tiempo ya no tiene el mismo valor en libros. Pero aunque yo lo esté restando de mis ingresos, yo no se lo pagué a nadie, yo no materialicé la salida de ese dinero, pero sí me sirvió registrarlo para efectos de reducir al final mi renta imponible. Eso es lo que amerita que aquello que yo le resté, pero que en realidad no gasté, sea que lo tenga que volver a sumar acá, porque a mí lo que me interesa es como ese dinero disponible, el flujo de efectivo que tengo al final del año. Entonces voy a tener la utilidad después de impuestos más lo equivalente a mis depreciaciones y amortizaciones porque eso nunca salió de la parte de la empresa o de las cuentas de la empresa, solo se registró en libros. Esa es un poco la explicación que hemos hablado de por qué las depreciaciones se restan y luego se suman. ¿Qué otros temas había acá relevantes? Por ejemplo, el costo de mano de obra, esa fue una de las que vi que había duda cuando estaban resolviendo su ejercicio, y es que les aparecen sueldos arriba y les aparecen sueldos aquí abajo, que son los que marqué en amarillo. El costo de mano de obra, como todos los costos de producción, van a referirse a aquello que directamente tiene una vinculación con la producción del bien o del servicio. En el ejemplo que les daba de las pizzas, que más allá de un proyecto era solo para que se pudiera entender
cómo opera una empresa y tiene sus ganancias y demás, porque no era un proyecto como tal. El cocinero sí va a entrar y va a agarrar la masa y le va a echar salsa, le va a echar queso, le va a echar esto y aquello. Y eso va a resultar en la pizza que yo voy a vender. Pero el gerente general nunca se va a ir a meter a la cocina a operar la maquinaria. En dado caso, este sí es necesario porque él tiene toma de decisiones estratégicas, tiene, no sé, decisiones de publicidad, de gastos y otros elementos que son relevantes para el funcionamiento de la empresa, pero que en sí no tienen que ver con la operación o con la producción del bien o servicio. Es ahí donde podemos hacer esa distinción entre lo que iría en mano de obra y lo que iría en sueldos administrativos. Una secretaria, otro tipo de gerentes que estén ahí, podrían entrar en sueldos administrativos, pero todos los que operan tendrían que estar en costos de producción. Si no mal recuerdo, el libro también les hace un poco la distinción entre directos e indirectos. El cocinero sí tiene una participación directa, pero ese supervisor que hay en la planta de producción o ese supervisor que hay en la cocina, sí está en la parte operativa, sí guarda relación con la calidad del producto y demás, por ende también se vincularía a costos de producción, aun cuando él ya no tiene una participación tan directa como lo tendría el cocinero. Entonces, como para que ustedes tengan en mente esa posibilidad al momento de clasificar lo que sea relativo a sueldos, lo operativo y lo administrativo, ¿sí? El tema de envases, creo que me lo preguntó un grupo también, pero no está de más tocarlo. Les decía, hay determinados bienes y servicios que no se pueden comercializar si no están envueltos en algo o inmersos en algo. Una jalea, por ejemplo, no se las van a poder a ustedes dar directamente en la mano. Tienen que tener un frasco, un recipiente, aunque sea una bolsa, ¿verdad? De esas que se han popularizado también hasta para aderezos. Pero ese es un envase que sí forma parte del costo de producción. En el caso de las pizzas, por ejemplo, sí, literalmente nos dan la caja, ¿verdad? De la pizza, si es una pizza relativamente grande, salvo el macarone, que pues lo que el envase podría ser solo la bolsita cuando compramos por porción. Pero pensemos en el caso de Domino's. Domino's le da la pizza a usted en una caja, pero esa caja la mete en una bolsa y ahí le empieza a echar que, no sé, la pimienta, el picante, el queso, las servilletas, qué sé yo. Entonces, la caja sí forma parte del costo de producción, pero la bolsa ya no. La bolsa tiene el logo, tiene el número de teléfono, tiene alguna otra alusión a la marca como tal, y esa podría entrar más bien en un costo de venta, porque es algo que lo que está haciendo es posicionar la marca y que está ayudando pues al tema de la comercialización, que la persona pueda llevarse más cosas, qué sé yo. Entonces, esa bolsa ya no entraría en envases, como para que también distingan entre lo indispensable y dispensable de necesitar algún empaque adicional. El tema de depreciaciones y amortizaciones, más allá de lo que hablamos ahorita de que es una erogación solo en libros, hay amortizaciones o hay depreciaciones, perdón, en equipos como los hornos, que es el caso del ejercicio, pero también lo hay en la computadora o en la silla secretarial o en el mobiliario que hay para las oficinas, etcétera. Entonces en el libro le dice, pues depreciaciones y amortizaciones aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí, pero una recomendación, y por lo menos para efectos del curso, es que todo lo relativo a depreciaciones y amortizaciones solamente lo vamos a dejar en costo de producción. Sí se podría generar depreciaciones de las otras áreas, sí, pero dejémoslas todas dentro del costo de producción. Es otra aclaración que necesitaba hacer. El libro, esto es más o menos lo que yo les había pedido la primera vez, de que haga un desglose de la nomenclatura, de qué va dentro de cada una de las cuentas, ¿verdad? Eso es lo que estaba en títulos en el libro, pero inclusive en el costo de producción dice, y otros costos de producción, o sea, estos son algunos ejemplos, pero podrían haber otros, siempre y cuando se vinculen a la producción del bien o servicio, es costo de producción. Veamos acá, utilidad bruta, pues ya lo dijimos, solo la resta. Costo de venta, pues toda la parte de mercadotecnia, financieros, todo el tema de intereses en capital,
Costos administrativos, pues principalmente van a ser estos dos, gastos generales de oficina, no sé, temas de impresoras, se me ocurre también, porque hay comunicaciones internas y externas que se necesitan, pero entonces esas son de carácter meramente administrativo, los sueldos de un gerente, de una secretaria, por ahí, eso sería acá. Gastos deducibles y no deducibles, obviamente si son no deducibles, yo se lo voy a sumar a la utilidad para que aumente la renta imponible y también afecta a los impuestos. Si es un gasto deducible, eso no va a pagar impuestos y por ende, igual que los costos, se lo voy a restar. Hay distintos ejemplos, yo ya les decía, pues pueden ir a ver directamente, y es una recomendación, vean el decreto 10/2012 de actualización tributaria, lo referente al ISR, régimen sobre utilidades, y ahí les aparece un apartado sobre los gastos deducibles y también les da las excepciones que no son deducibles de impuestos. Uno de los ejemplos que yo más estoy usando con el tema son las donaciones, esas donaciones, que es una de las estrategias de RSE de las empresas y cuestiones por el estilo, pues al final también les sirven para propósitos fiscales. Entonces, ese podría ser un ejemplo, y de hecho en el ejercicio sí venían temas de donaciones. Y eso es como un poco el tema de la interpretación. Podríamos hablar del monto de la utilidad bruta versus el monto de la utilidad después de impuestos, a veces es hasta la mitad, ya con todo el tema de impuestos y deducibles. Y pues de ahí ya nos faculta a tener el valor del flujo neto de efectivo. Acá, pues solo encargarles mucho, que pongan mucha atención con sus cálculos, que sí se aprendan bien la estructura de las cuentas, porque este dato es indispensable para calcular el valor actual o el valor presente neto. Si ustedes tienen malo este resultado, automáticamente van a tener malo este ejercicio también. Entonces, sí es de que tengan mucha atención a los cálculos, que no se les vaya a ir ninguna coma, punto, lo que sea. No se les olvide pues llevar su calculadora, no van a poder estarlo apestando, obviamente no van a poder usar el celular para ese tipo de cuestiones. Ya les dije, no fórmulas ni nada, se lo tienen que aprender. Y pues vamos ya al valor presente neto, pues la fórmula es bastante sencilla, empieza con el tema del valor de la inversión. Los flujos netos de efectivo pues lo van a sacar del estado de resultados, y esa tasa de interés que aparece ahí les habla de la tasa de descuento, les habla de la tasa mínima aceptable de rendimiento, entre otros elementos. Entonces, cuando ustedes leen el libro, les dice que esa tasa mínima aceptable puede incluir, por ejemplo, la inflación más un valor de riesgo o de rendimiento esperado por el evaluador, que es lo que dice aquí. Bueno, entonces yo soy la evaluadora, yo considero que según lo que me dijo el inversionista, él quiere que la inversión le rinda 10%, pero más el horizonte de inflación, que son 7%, quiere decir que yo lo mínimo que debo aceptar de que cada año se obtenga de ese dinero que se invierte al inicio es un 17%. Bueno, esa es mi tasa mínima de aceptable rendimiento. Pero yo, para obligarlos también a que leyeran el tema de SG Plan y todo, por eso fue que les dije, usen la tasa de descuento social, de evaluación social que les propone SG Plan, y en esa guía, si no mal recuerdo, tenía el 10%. Entonces ahí puede variar, insisto, o les doy una tasa de descuento, o les vuelvo a hacer referencia a la tasa de SG Plan, o les doy una tasa de riesgo y una tasa de inflación, y ustedes con eso sacan esa tasa de interés. Entonces, este ejercicio práctico es como yo evalúo todos esos conceptos. Entonces, podría ser que hagan esas distinciones para que ustedes, en función del concepto, determinen esa tasa de interés. Obviamente, este también tiene una interpretación, por lo menos es bastante sencilla. Lo que a ustedes les da de resultado, acá les dice, si es mayor a 0, o sea, hay un valor positivo, quiere decir que sí tenemos un rendimiento, una ganancia, y por ende se acepta la inversión. De hecho, cuando ustedes lean el libro, les dice algo como, este es el valor de mi inversión al día de hoy, y con el paso del tiempo alcanzó este otro valor, aumentó su valor. Por eso es que el valor es positivo. Pero si yo tenía un punto de partida y ahorita tengo un valor negativo, lejos de ganar valor, perdió valor. Por eso es que ya con ese valor de presente neto menor a 0, valor negativo,
se rechazaría la inversión. Entonces eso sí es algo que debería venir, bueno, de acuerdo al valor presente neto, considerando que el valor es negativo, se recomienda al inversionista rechazar la inversión, no sé, algo por el estilo. Quizá una última consideración así teórica antes de ir a resolver el ejercicio es este BS que les aparece aquí, que si no estoy mal le llaman valor de salvamento, no me acuerdo si ya lo dije, pero si no lo insisto. El valor de salvamento, ¿qué quiere decir? Hagamos de cuenta que estábamos hablando de los hornos, y estos hornos sí tenían 5 años de vida útil, pero recuérdense que yo solo les di datos para 2 años. Eso quiere decir que después de 2 años solo se han depreciado el ¿qué? 40%, ¿sí? Si el horno valía 10,000, yo ya lo deprecié en el estado de resultados en un 40%, tengo un 60% que todavía valen los hornos. Ese básicamente sería mi valor de salvamento de la inversión. Yo tendría que agregárselo al último año, porque es lo que se depreció más lo que todavía sigue vigente del valor de ese bien. Seguramente no lo voy a hacer así, porque no quiero complicárselas más, pero no está de más que tomen en cuenta que se da eso cuando se está analizando en un horizonte menor de lo que esos bienes representan. Eso se puede dar, no sé, se me ocurre con los proyectos del Estado. Hagamos de cuenta que para la construcción de la carretera la prevén para 3 años, pero para que sea más rápido, deciden que van a comprar determinado tractor, y perdón ahí la ignorancia si no sé el nombre, ¿va? Pero entonces al final de 3 años este tractor todavía tiene vida útil porque tenía 5 años de vida, según lo que decía la agencia. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el inversionista? Pues podría inclusive dentro de 3 años que termine la construcción de esa carretera vender ese tractor al valor de mercado en ese momento. Entonces ya tendría un dinero adicional. Por eso es que se habla de ese valor de recuperación o de rescate o de salvamento al final del periodo de inversión. Esa es un poco la idea. Han visto cuando rematan activos es porque, bueno, y aquí pues, yo ya terminé de operar y voy a vender esto porque todavía le puedo sacar determinado beneficio a estos equipos o a estos activos que tenemos en la oficina. Eso es un poco el panorama del ejercicio, de lo que podemos interpretar, de algunos conceptos que podrían estar todavía un poco flojos, pero insisto, hasta que no lo lean, y espero que ya lo hayan leído, no lo van a poder pulir. No sé si vamos bien hasta ahí, así ya pasamos propiamente al ejercicio. Muy bien. Ahí sí, no habíamos visto tan Gracias. a detalle, la verdad, lo que explicó, pero sí, gracias. Bueno, entonces veamos el ejercicio. Y vamos a ver aquí donde lo tengo. Permítanme. En el ejercicio les pedía pues lo mismo, estado de resultados, flujo neto efectivo y valor presente neto. Entonces dice, durante el año 2022 se venden 10,000 pizzas a 100 quetzales y en 2023 15,000 pizzas a 105 quetzales. Entonces yo aquí estoy dando los ingresos desglosados por su concepto, o sea, precio por cantidad. Entonces no están acá que son 10,000 pizzas a 100 quetzales cada una. Y aquí vendí, dice, 15,000 pizzas a 105 cada una. Ay, no le puse igual o más. Bueno, entonces ahí ya tengo los ingresos, no hay mayor pierde. Ahí esa es la única forma, o que les diga que los ingresos son tantos directamente, o que les dé cantidades y precios. Lo que podría variar, y esa es otra declaración, los estados de resultados, estos análisis son de carácter anual. Entonces, si se dieron cuenta, en algunas cosas yo se los puse mensual. Entonces, ahí obviamente lo que les va a tocar es multiplicarlo por 12 y con eso pues tener el valor anual. Entonces, eso sí podría ser una variación de cómo esté redactado el ejercicio, en el que yo les diga, bueno, cada trimestre vendió tal cosa. Bueno, entonces yo tengo 4 trimestres en el año vendió tal cosa, ¿verdad? Entonces, por ahí podría ser un poco el ajuste que yo necesitara hacer. Bueno, ahí están los ingresos. Dice, se tuvo un cocinero cada año ganando 3,000 mensual.
por lo que les platiqué, el cocinero sí entraría a hacer esas pizzas. Y entonces yo acá voy a registrar los 3,000 mensuales por los 12 meses. Eso es lo que me costó a mí la mano de obra en cada año, porque no hubo un cambio. El gerente ganó 8,000 mensuales, pero el gerente no entra acá, el gerente es administrativo y ganó, dice, 8,000 mensuales. O sea que en cada año él ganó 96,000. Se pagaron, dice, intereses por 3,000 quetzales mensuales. Entonces, lo mismo, acá tenemos 3,000 quetzales de intereses por los 12 meses, eso es lo que se pagó. Y cada año, no hubo variación de un año con el otro. Se donó a escuelas 20 pizzas en 2022 y en 2023 25 pizzas. Ahí, más allá de que cuántas pizzas eran, lo que me interesaba es que identificaran el monto de la donación, porque esa es deducible de impuestos. Y la otra que creo que alguien me preguntó, no me acuerdo si fue en su salón, que si eso se descontaba de las pizzas de aquí arriba. Y les digo, no, porque las pizzas de arriba se vendieron. No quiere decir que sea la única cantidad que se produjeron. O sea, se produjeron esas 10,000 pizzas más las 20 que se regalaron. Solo que estas 20 no se vendieron, sino que se donaron. Esa es un poco la idea con esto, pero que no vayan a descontarlo porque se los coloqué de esa manera. Entonces acá es 20 pizzas a un valor de 100 en ese año y la otra donación fue de 25 pizzas a un valor de 105. Entonces eso fue lo que se donó en esos 2 años. Cada año se invirtió en publicidad 10,000, todo lo que tenga que ver con mercadeo, publicidad, promoción, comercialización, todo eso va en costos de venta o gastos de venta y fueron 10,000 en cada año, no cambió. Y ahí estaba la primera parte. Veamos la segunda. La segunda les habla de los ingredientes que se utilizaron. Entonces, los ingredientes es mi materia prima. Lo voy a colocar. Dice, son 25,000 de la masa, más 20,000 de las proteínas, más 1,000 de la salsa. Las cajas no son ingredientes. Y en el segundo año fueron 37,500 de la masa, más 30 de las proteínas, llámese jamón, llámese carne, lo que sea que le hayan echado, más 1,500 de las salsas. Ahí están mis costos en materia de materia prima. Las cajas de pizza, por lo que platicamos, sería un ejemplo de envase. Aquí se gastó 7,000 el primer año y 8,500 en el segundo año. Consumo de energía eléctrica, aquí está consumo de energía eléctrica, dice que fueron 2,500 en 2022 y en 2023 aumentó 500. Eso quiere decir que es esto más 500, 3,000. Y vamos por acá. Se estima una depreciación de 10,000 quetzales cada año. Y por lo que dijimos, pues independientemente de que sea, porque acá eran de los hornos, pero si hubiera sido depreciación en general, lo voy a colocar en costos de producción. De ahí los últimos 2 datos era la inversión y la tasa de descuento, pero eso me sirve para lo otro. Aquí ya distribuí todos los datos del ejercicio. ¿Dudas sobre la distribución de los datos? Bueno, asumiremos que no. Hoy sí es el hablen ahora, callen para siempre, casi que. Entonces vamos a obtener los valores que me interesa, que son de la estructura del estado de resultados. Los ingresos ya están, por eso lo puse en negrita. Tengo costos de producción. Ah, bueno, los costos de producción son todos los que estén aquí detallados. Ahí está. La utilidad bruta no es más que los ingresos menos esos costos de producción. En el caso de los costos de administración, no tuve más que el sueldo del gerente. Pues solo lo proyecto aquí. Lo que está en negrita, insisto, es lo único que me va a servir para operar. Acá fue la publicidad, acá fueron los intereses del préstamo y listo.
Entonces, si yo quiero la utilidad antes de impuestos, va a ser la utilidad bruta menos los costos de administración, menos los costos de venta, menos los costos financieros. Y aquí tengo la utilidad antes de impuestos para ambos años. De ahí dice que le voy a sumar gastos no deducibles y le voy a restar los que sí sean deducibles. Por ende, con el mismo resultado voy a tener la renta imponible. Entonces, a la utilidad antes de impuestos, le resto estos deducibles y por lo menos esa renta bajó de 756 a 754 y de 1.306.000 a 1.303.000. O sea, ya eso ya nos redujo la cantidad de impuestos que vamos a pagar. Los impuestos son el 25% de ese monto de utilidad o de renta imponible. Entonces, aquí tengo el monto de impuestos de cada año. Y por tanto, la utilidad que me queda es la de renta imponible menos lo que le pagué al azar. Esa es mi utilidad después de impuestos. No obstante, no es el total de efectivo del que dispongo, por lo que platicamos, porque las depreciaciones en realidad nunca las pagué, solo las desconté. Entonces tengo lo que me quedó de utilidad más mis depreciaciones. Y esto sí es el flujo de efectivo. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda respecto a la resolución de esta parte? Gracias. Entonces, si no hay dudas, más o menos, insisto, así sería, por lo menos 2 años, porque si no, no podemos hacer un valor presente neto, el tener bien las estructuras, y ahorita que ya tenemos esos valores, pues ya nos podemos ir al segundo lado. Acá, el ejercicio les decía que vamos a empezar con una inversión de 100,000. La tasa de descuento que aparecía en su guía de plan es del 10%. Flujo neto de efectivo del primer año es este, y el flujo neto de efectivo del segundo año es este. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que va a ser menos este valor más el flujo neto. Lo voy a colocar acá con el mayor detalle, de modo que quede bastante explícito como lo hubieran hecho en el cuaderno, llamémoslo así. Entonces tengo, ¿sí? Flujos netos arriba y en la parte inferior 1 más 0.1, que es mi tasa de descuento, y esto elevado a la primera potencia. Vamos a colocarlo aquí. Y abajo también 1 más la 0.1, pero este es elevado cuadrado. Darle el formato de superíndice. Listo. Entonces ahí está, respetando la fórmula. No tenemos valor de salvamento, no decía ninguna parte ni nada. Si no hay, no se busca. A menos, insisto, que hubiera sido con porcentajes que tuvieran que haber calculado su depreciación. Veamos entonces, simplifiquemos esta parte. Me voy a copiar este primer pedazo aquí. Y acá sería 1.1, ¿verdad? Porque es a la 1 potencia. Y aquí sería 1.1 por 1.1, porque está elevado al cuadrado, entonces es 1.21. Vamos a volver a simplificar. Acá es este valor. Acá es el valor del flujo neto dividido este denominador. Igual acá, este flujo neto dividido el denominador. Y aquí ya solo me queda sumar, ¿verdad? Esto, más esto, más esto. Y ese es el valor presente neto. Tenemos el valor de la inversión, los flujos netos que surgieron del ejercicio anterior, la tasa de descuento, que puede variar, puede ser esta de ese plan que les dije, les puedo dar una en específico, les puedo dar inflación más tasa de riesgo y así sucesivamente. La parte inferior, pues ya vieron que dependiendo de qué año es, ¿verdad? 1 más la tasa que estemos usando elevado a la 1, en el segundo a la 2 y así sucesivamente. Y aquí solo operé eso, ¿verdad? Que está aquí abajo y finalmente lo dividí y me queda como resultado el valor presente neto de 1.239.000.
Inmediatamente, por este último punto que aparece aquí en el cuadro, los criterios de evaluación son si la BPN es mayor o igual a 0, acepte la inversión, y si es menor, rechace. Por tanto, como este valor es positivo, lo vamos a considerar que se acepta, y la idea es que considerando el valor del dinero en el tiempo, al día de hoy los flujos de efectivo esperados nos suman 1.200.000, etcétera, y al ser un valor positivo quiere decir que nuestra inversión aumentó o el valor de nuestra inversión creció y por tanto se acepta la inversión. Esa es un poco una referencia de interpretación del valor. Puntos claves, insisto, tener cuidado con los cálculos desde aquí, aprenderse su estructura, aprenderse las cuentas y tener mucho cuidado con el ingreso de datos, porque creo que incluso habíamos visto la TIR, todavía tendríamos que usarlo nuevamente estos valores encadenados y allí hubieran sido hasta 3 ejercicios malos si no teníamos bien lo primero. Entonces, vuelvo y reitero, ¿hay alguna pregunta, algún comentario de este tema? Ya, disculpe. ¿Sí? Usted mencionó el valor de salvamento. Ajá. Digamos que si aquí se consideraría, ¿dónde iría ahí en la fórmula? Ya. Como este es un horizonte de 2 años, yo aquí lo hubiera tenido que sumar el del valor de salvamento, porque aquí lo aparecen 5 años, es el flujo neto más DS en el numerador del último año. Y como esto lo hice por 2 años, hubiera ido aquí, en este numerador. Sí. Sí, ahí dice, ¿verdad? BS. Gracias, Alexia. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Leida, la tasa de descuento dijo que se podía... Pero no podía repetir lo que dijo. Con la suma de la tasa de interés. Wilson, con respecto a su pregunta, sí, o sea, digamos, yo aquí les di el caso de la tasa de descuento de CGPLAN, porque esa fue la que les pedí en el ejercicio. Entonces, cuando ustedes se van a la guía y ven el ejercicio aplicado del BAN ahí, les dice vamos a usar una tasa de descuento del 10%, por eso es que aquí se usó el 10%. Pero si ustedes se van al capítulo 4, vamos a ver si está aquí, tasa mínima aceptable de rendimiento, ahí es donde les explica cómo se compone, dice, es el premio al riesgo y es la inflación. Entonces, calculada debe ser validada al momento de la evaluación. Podría decirse que es un valor sumando primero la ganancia que compense los efectos inflacionarios, o sea, esa tasa de inflación, y en segundo, un premio o una tasa por arriesgar el dinero. O sea, que yo como inversionista digo, bueno, yo doy mi dinero, pero solo si voy a tener un 10% de rendimiento, que es lo que me hubiera ofrecido el banco si yo no me meto al proyecto y es más seguro, por así decirlo. Entonces, yo necesito que mi inversión genere lo de la inflación de ese año, que puede ser un, ¿qué? 5%, por ejemplo, más ese 10% que está pidiendo el inversionista. Entonces, la tasa mínima aceptable de rendimiento en ese caso es 15%, y eso es yo lo que hubiera venido a meter acá en el valor de la I. Pero ahí tenemos los dos escenarios, que les dé la tasa de descuento, que les dé la tasa de interés como tal, o que les diga la tasa de inflación esperada para estos años es 5% y el inversionista espera un rendimiento del 10%, por ejemplo. Pero esto tomado directamente lo que les está diciendo el libro en el capítulo 4. ¿Estamos? Gracias, Lina. Bueno. Y Livni, no sé, no le entendí, perdón, cuando estaba hablando Wilson, ¿cuál fue su pregunta? Explicara nuevamente lo de la fórmula. ¿En qué sentido? La última parte donde está más BS. Es que no lo escuché muy bien, perdón. Ya. Es que lo que digamos la fórmula aquí es para cuando tengo los datos de 5 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el último año que yo esté evaluando mi inversión, que es en el año 5, ahí en el numerador, si se da cuenta, no es hasta el final como en el caso de la P que está solita, no. En el numerador, a la par del flujo neto de efectivo, se sumaría el valor de rescate o el valor de salvamento. Si en el ejercicio yo les hubiera dicho, y tiene un valor de salvamento de 10,000 quetzales,
Entonces hubiera sido algo así. Aquí está el valor de salvamento de 10.000. Y eso hubiera tenido que sumarse aquí. Más estos 10.000. ¿Sí? Y eso ya hubiera afectado esta fórmula y hubiera afectado todo el resultado. Me voy a traer acá solo para que se viera. Y ya se dan cuenta que cambió el valor presente neto. Entonces, la pregunta ¿cómo se llama? De Freddy era esa. Si yo hubiera tenido un valor de salvamento en nuestro ejercicio, ¿dónde pongo el BS? En el último año, en el numerador. Y para mí, como eran 2 años, aquí es donde hubiera sumado ustedes el valor de salvamento. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Lick, bastante. Muchas gracias. Ok. Listo. Entonces, no sé si hay alguna última consulta relacionada a esto. Si no hay más preguntas, pues retomando acuerdos, por así decirlo, tenemos la entrega del documento proyecto el día de mañana, dado la reprogramación de examen. Todavía tenemos clase presencial el martes, a menos que haya alguna reprogramación o algo de tantas cosas que han cambiado, pero de lo contrario tenemos clase presencial el martes y por tanto ese martes sería de repaso. O sea, sí vamos a tratar con Edson de hacer algún repaso con ustedes en clase para que ya estén listos para el jueves, para su examen. Yo trato que sea así bastante corto, o sea, yo asumo que tal vez voy a hacer unas 5 preguntas teóricas por la mitad del valor del examen y un ejercicio como este por la otra mitad. Entonces, eso es para que tengan un poco la idea. Lean lo que se les dijo, no tanto por la parte teórica, porque si no, porque tienen que tenerlo claro inclusive para la resolución del ejercicio. Y pues nos platicamos todavía el martes, ahí sí que de que ya hayan estudiado pueden todavía hacer algunas preguntas relacionadas. Si están interesados, ahí se recuerdan, les dije, me pueden mandar su CV y pues yo lo traslado a donde me pidieron las referencias. Y ha sido un gusto saludarlos y nos platicamos entonces el día martes. Feliz noche a todos.